En tiempos oscuros como los actuales, la filosofía suele ser la grieta por donde se cuela la luz. Quizás por ello, las ciencias demandan filósofos por sus experiencias en el análisis de teorías y su consistencia lógica. También lo demanda la alta política, por su visión holística de la sociedad y de la realidad. Desde el análisis, la investigación y los estudios filosóficos sobre los grandes problemas contemporáneos, se puede responder mejor a los desafíos que enfrenta la humanidad, sobre todo para la pospandemia, todavía lejana. Por ahora, con la vigencia del coronavirus y su crisis sanitaria, los filósofos están en las preguntas inteligentes antes que en las respuestas tranquilizadoras. Tomamos en esta editorial las palabras del mediático filósofo argentino Darío Stanrasberg, que cree que una de las claves filosóficas para pensar el actual confinamiento pasa por no romantizar el pasado y, por lo tanto, tampoco romantizar el futuro. Esta idea dice de que mientras tanto que está sucediendo es una especie de insert que en algún momento puede terminar y entonces vamos a volver todos a febrero de 2020 y la vida continuará, supone no generar una indagación y un cuestionamiento filosófico sobre lo que había antes y qué suponíamos antes que iba a venir después. Porque si algo genera esta pandemia, el acontecimiento en el que estamos todos inmersos, es a replantearnos de fondo, a socavar fuertemente las estructuras y formatos que venían constituyendo el sentido de lo cotidiano. Entonces, la romantización del pasado o del futuro lo que busca es minimizar esto que estamos viviendo. Pero la filosofía advierte con la forma del acontecimiento algo que genera un desplazamiento no en los contenidos, sino en las formas en las que veníamos viviendo. En ese sentido, empiezan a socavarse ciertas categorías que venían funcionando normalmente. Por ejemplo, nuestra experiencia en relación con el tiempo. Por ejemplo, las que tienen que ver con las certezas y las incertidumbres. Hay algo de las estructuras binarias que se están deconstruyendo y se van eliminando ciertos límites. Por ejemplo, los límites entre lo productivo y lo improductivo. O qué es el afuera y qué es el adentro. Esas estructuras, en estos tiempos, empiezan a colapsar y nos exigen repensar, más metafóricamente, qué es estar confinado, a pensar simbólicamente sobre el confinamiento más allá del confinamiento material. La cuarentena busca la prevención y la interrupción del contagio. Punto. Pero la filosofía nos permite repensar la idea de confinamiento, desde el punto de vista simbólico, claro. Paul Preciado dice que de algún modo ya existía una predisposición social a este tipo de formas de reordenamiento social porque ya existían previamente maneras de confinamientos que tienen que ver con los disciplinamientos sociales, con los modos en que nos concebimos como individuos a nosotros mismos. Pero, ¿molesta este reordenamiento, por ejemplo, a determinado establishment?, le pregunta. Darío responde. Hoy vivimos en una incertidumbre que no nos permite vislumbrar hacia dónde puede dirigirse lo que hoy está pasando. Está claro que estamos viviendo una suerte de mientras, de durante, una experiencia del tiempo diferente a lo que estábamos acostumbrados, porque la idea del tiempo lineal está colapsada. Entonces, estamos en una cierta espera, y se trata de una espera que si la unimos con cierta proyección, obviamente contamina todo lo que tenemos enfrente. Le parece al filósofo argentino que la espera, lo que tiene de angustiante, es su relación con la incertidumbre. Las posibilidades de resolución son varias y son muy antinómicas. En ese sentido, cree también que a todos nos molesta lo que estamos viviendo y que no saldremos indemnes de esta situación. Lo que no podemos hacer es relajarnos. Lo que podemos hacer es que mientras padecemos el confinamiento, primero no dejar de analizar y visualizar todas las relaciones conceptuales que genera con formas de conocimiento de nosotros mismos, de lo social y de lo político. Esto es clave para no reducirlo únicamente a una cuestión médico-institucional, porque eso sería hasta decretar, en el mal sentido del término, la inutilidad de las ciencias sociales. Bienvenidas sean las ciencias sociales para indagar acerca de todos otros aspectos que, en general, en el discurso de los medios se solapan porque se visualizan solo una única variable, que tiene que ver con cuarentena sí o con cuarentena no. Pero ello no excluye a todo el resto.
El filósofo cree que esta pandemia o cuarentena es una oportunidad para ir a fondo con ciertas discusiones teóricas y filosóficas que, tal vez, en el mundo prepandémicos la teníamos muy dentro del conjunto de las potencialidades y se veían como metáforas. Pero este tiempo es claramente el fin de la metáfora. Bienvenidos a Plural en nuestro segundo programa de este año. En la editorial repasábamos estos cambios de paradigma que aparentemente debemos empezar a pensar a partir de la situación que nos pasa a todos en el planeta, que es esta pandemia. Se están deconstruyendo algunas ideas, se están corriendo algunos límites. Hay como un nuevo ordenamiento, ya lo venimos escuchando desde varios sectores, desde todo el año pasado, pero esta vez lo rescatábamos desde la filosofía. Ya empezamos con nuestro primer columnista del año. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Hola, Raúl. Estoy muy contento de estar acá un año más. Bienvenido de vuelta. Gracias, gracias. ¿Con qué viniste hoy? Bueno, hace 2 días, el domingo, fue 9 de mayo y se cumplieron también 9 años desde la sanción de la Ley de Identidad de Género en nuestro país, una ley que marcó un hito en lo que vienen siendo las reivindicaciones del movimiento de la diversidad sexual, después de lo que había sido también la Ley de Matrimonio Igualitario. Y me gustaría hablar un poco de cuál es la situación hoy en día, ¿no?, en nuestro país y quizá en el mundo también, ¿por qué no?, de las personas trans en particular. Esta ley justamente lo que marcó fue la posibilidad de que las personas sean respetadas en su género autopercibido, es decir, más allá del sexo que se nos asigna cuando nacemos, que se nos anota en el DNI, ¿no? Qué fuerte lo que dijiste, la posibilidad de ser respetadas. Exactamente, en lo que son, nada menos, ¿no? Porque de hecho el género, como sabemos, es una construcción personal, pero también es social, es cultural, por eso cada cultura tiene variables, como venimos diciendo, ¿no?, en esta columna, en términos de género, expectativas de género, roles de género. Y en nuestro país es uno de los pocos que reconoce, que tiene un Estado que reconoce esa identidad autopercibida más allá, como te decía, del registro que se hace, que tiene que ver más con aspectos biológicos, ¿no?, de las personas, la genitalidad, por ejemplo, de las personas al nacer, que es cuando, bueno, nos catalogan de una manera o de la otra, ¿no? Asignan, como ¿no? Exactamente, el sexo que nos asignan como varones o como mujeres, ¿no? Pero el género es una construcción histórica, personal, individual, que también está pautada, como decíamos, cultural y política. Exactamente, y sobre todo cultural y política, ¿no? Entonces, el género es parte de un sistema político, un sistema de poder que hoy por hoy está siendo puesto, de alguna manera está siendo desafiado y cuestionado, y las personas trans y las personas de género no binario quizás sean las que más ponen en crisis este sistema, que es lo que se suele hablar, ¿no?, el sistema binario de género, en el cual, bueno, se supone que tenemos que quedarnos con lo que se nos asigna al nacer. La Ley de Identidad de Género justamente lo que viene a establecer es que el Estado respete la autopercepción del género, más allá de ese registro inicial al nacer, ¿no? Entonces hay muchas personas que no se identifican con ese sexo que les fue asignado al nacer según su genitalidad y otras características físicas, que son las personas transgénero, ¿no? Cuando hablamos de personas trans, en realidad en general estamos hablando de personas transgénero, también pueden ser transexuales, travestis, pero básicamente es un término que abarca esa transición, ¿no?, ese cambio. Pasaje de un lado hacia el otro. Exacto, que en realidad es interno, es una vivencia personal y la ley da cuenta de eso, pero que tiene expresiones que van más allá de lo íntimo y tienen que ver con lo social. Por ejemplo, el nombre, ¿no? Poder ser llamado o llamada por el nombre con el que te identificás, que responde a su vez a esa autopercepción de género, la expresión de género en general, la forma de vestirse, y poder ser respetado y respetada por las demás personas en ese sentido. Con decirlo del nombre, te saco del guión un ratito, pero qué loco que todavía a esta altura estemos asignando nombres de varones y de mujeres.
O sea, que todavía tengamos que tener ese binarismo que tanto se está discutiendo y con los nombres no pasó nada todavía. Más o menos, en realidad sí, cada vez más se están usando nombres. De hecho, hay personas que van a ser padres, madres, y hoy por hoy, con una mentalidad un poco más abierta, te plantean, bueno, estamos viendo nombres más genéricos, más unisex, por decirlo de una manera, claro. ¿no? Porque no sabemos qué género va a ser con el que se va a autopercibir nuestro hijo, nuestra hija, nuestra hije, podríamos decir en lenguaje inclusivo. Y estos cambios son fuertes, ¿no? Son cambios fuertes que se empiezan a dar en la cultura, también son rupturas de paradigmas si los habrá, ¿no? El del binarismo de género, y generan, bueno, por supuesto, todo controversias, ¿no? Resistencias, porque hoy decíamos que esto tiene que ver con todo un sistema político también, ¿no? Que es el patriarcado. El patriarcado existe gracias a que hay una diferencia polar entre dos géneros, claro, donde uno tiene supremacía sobre el otro, digamos, ¿no? Y está todo organizado, nuestra sociedad viene históricamente siendo organizada de esa manera. En dos. En dos, claro, en blanco y negro, en estos binarismos, ¿no? Lindo, feo. Exacto. Y más allá de, ¿qué cambió a partir de esta ley, ¿no? Por supuesto que da legitimidad, todo lo que el Estado reconozca, de alguna manera da legitimidad a una determinada cuestión, en este caso esta cuestión del género, ¿no? Del género como algo no binario, del género como algo dinámico y no estático, ¿no? Este reconocimiento, y sobre todo la legitimidad en términos de derechos, ¿no? De las personas transgénero. Pero la lucha sigue, diríamos, ¿por qué? Porque el respeto todavía está muy lejos. La lucha sigue porque la burla sigue. Exacto. ¿Puede ser? Exacto, sí, porque la burla, la discriminación, hoy por hoy la lucha principal del movimiento de la diversidad sexual es justamente tratar de incorporar a las personas trans que están estructuralmente excluidas. Esto también lo venimos charlando, ¿no? Que tiene que ver con la inclusión laboral travesti trans, el cupo laboral. Se tiene que recurrir a cupos porque de otra manera el sistema no le abre las puertas a las personas transgénero, y tiene que ver con lo que decís vos, con las burlas, ¿no? Con el prejuicio, con los estigmas que lamentablemente en nuestra sociedad, y no solamente las personas, incluso los medios de comunicación, que quizás sea lo más grave, ¿no? Porque por ahí uno presupone que los medios no van a recoger algunas cuestiones tan estigmatizantes de burla y demás, y sin embargo titulan con eso, usan de zócalos. Exacto, vemos todo el tiempo ese tratamiento denigrante, discriminatorio, que viene a reforzar justamente un montón de prejuicios que generalmente vinculan a las personas, en general las personas LGBT, pero en particular a las personas transgénero y a las mujeres transgénero, con lo sórdido, con lo criminal, con lo, ¿no? Y de alguna manera las revictimizan desde lo simbólico, y esto hace que como sociedad las sigamos manteniendo a las personas transgénero en esos márgenes, ¿no? De una manera, hay que decirlo, bastante hipócrita también, ¿no? Hasta ahora, gracias a esta ley, más de 9.000 personas hicieron... Eso cambió en estos 9 años. Eso cambió en estos 9 años. El 9 es el número acá protagonista. Más de 9.000 personas en el país hicieron esta corrección registral, digamos, de su DNI, pero eso, la ley en realidad no habla de que es obligatorio para que si vos sos una persona trans, ¿no? Te tenés que atender en un hospital público, por ejemplo. La ley establece que aunque no tengas hecho el cambio registral, se te debe respetar tu identidad autopercibida, por ejemplo, ¿no? Y una cosa muy interesante también de la ley, que es de vanguardia total y es única en el mundo hasta ahora, es que también reconoce la obligatoriedad de que todas las adecuaciones corporales, como pueden ser cirugías o pueden ser tratamientos de hormonización, deben ser reconocidas también por las obras sociales o por el sistema de salud pública. Y eso también es un elemento muy, muy especial, muy fuera de lo común y de vanguardia, y muy valorado en el mundo por las organizaciones de derechos humanos, de diversidad sexual e internacionales, digamos. No sé si voy a hacer la pregunta correcta,
Pero en esas personas que corrigieron sus documentos, ¿son mayoría varones, mujeres? No sé si la pregunta... Sí. Este binarismo de género que se da se mantiene también con las personas trans, digamos, ¿no? O sea, si una persona nace, por explicarlo así muy rápidamente, nace con pene, ¿no? Pero durante su historia de vida, su construcción identitaria, se siente mujer, eso es una mujer trans, ¿no? Es una mujer porque se autopercibe mujer, pero es trans, se suele decir, porque hizo esa transición, de alguna manera, ¿no? Son todos términos también que siempre tienen falencias, ¿no? Sí, claro. Y al estar en esto, en transformación también... Y es muy dinámico, van cambiando. Exactamente. Entonces hay algunos términos que se usaban que ya no se usan, hay términos nuevos. Y también a medida que vamos ampliando nuestra conciencia y la percepción, también nos vamos dando cuenta, ¿no?, de que algunos términos ya empiezan a decir homosexual, por ejemplo, habla de sexo, no de género. Claro. Entonces una persona a la que le atraen personas de su mismo género, deberíamos decir, y ya estamos acostumbrados a decir personas de su mismo sexo, por ejemplo. Entonces hay términos que también van empezando a cambiar, pero vos me preguntabas si está bien decir mujer trans, varón trans, y sí, de hecho se usa, el binarismo también se mantiene ahí. Cuando una persona no se identifica ni como varón ni como mujer, eso es una persona de género no binario. Pero para responder tu pregunta, la mayoría de las personas que hicieron el cambio registral son mujeres trans. El 70% son mujeres trans. ¿En todo el país? En todo el país, y la mayoría también están en un rango etario de entre 20 y 40 años. Y son generalmente de los centros urbanos más densos, digamos, como Córdoba, Buenos Aires. ¿Pueden hacerlo menores de edad? Esa transición, ese cambio? Bueno, ahí hay una zona un poco gris, exactamente. Generalmente cuando hay un caso de menores se tiende a judicializar, digamos, ¿no? Tiene que ver un poco el acompañamiento también de los padres, porque bueno, tiene que ver con cuestiones legales más finas, digamos, ¿no? De la capacidad jurídica, que es gradual, etcétera, ¿no? Que ya tienen que ver más con el ordenamiento jurídico de nuestro país, digamos. Pero sí, casos, digamos, más allá de lo que ocurra jurídicamente, hay muchos casos de infancias trans. Y ahí es decisiva el acompañamiento de la familia. ¿De los padres o de la justicia? Claro. Exactamente. Primero de la familia y también del Estado, exactamente. Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos la primera pausa del programa y enseguida continuamos.